Pastor, no lo escuchamos. Ya, ahora sí, es que no había activado el micrófono. Bueno, muy bien, entonces tenemos vida abundante en el Señor, amén. Vida abundante para el día de hoy en este curso. Basado en... No me dejan, ya. Basado en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, el fruto que se produce por el Espíritu Santo en nuestras vidas y que a su vez lo que hace es el desarrollo de un carácter o del carácter cristiano. Carácter cristiano podemos definir como esa marca o ese conjunto de características, ¿cierto? De una cosa o de una persona que lo determinan. En este caso, pues, si hablamos de carácter cristiano, entonces nos debería definir características de Cristo en nuestra vida. Pero para tener características de Cristo en nuestra vida necesitamos tener indiscutiblemente una relación con el Espíritu Santo y algo que el Espíritu Santo produzca en nosotros para poder tener ese carácter de Cristo. En nuestra humanidad, en nuestra formación, nuestra tendencia es a vivir en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. El cristianismo no simplemente es una doctrina donde hay una serie de postulados o serie de normatividad. El cristianismo bíblico, que la Biblia nos habla, tiene que ver con una vida espiritual, donde hay una transformación y donde hay unos elementos espirituales. A diferencia, por ejemplo, hablemos de otra doctrina. Por ejemplo, no sé, los musulmanes o los budistas o bueno, cualquiera. Entonces simplemente tiene una serie de postulados. Tienen textos sagrados, tienen algún líder, ¿cierto? Representativo y alguna normativa de vida en sus textos. Pero en el cristianismo, que es muy similar, claro, hay una diferencia, hay una marca específica y es el Espíritu Santo que cambia, que transforma. Ninguna doctrina habla de una nueva vida o de una vida espiritual. Posiblemente habla de una iniciación, habla de una rutina, de unas doctrinas. Una misionera que estaba en medio de los pueblos, en África, en medio de los pueblos musulmanes, ella decía, por poco y me convierten al Islam, porque su disciplina, su respeto, sus normas son muy llamativas. Solo que el Espíritu Santo le indicó que ese no era la verdad. Entonces ella decía, es muy llamativo, puede ser llamativa cualquier corriente doctrinal, pero en el cristianismo la obra del Espíritu Santo es lo que marca la gran diferencia. Porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos da nueva vida, el Espíritu produce el fruto, el Espíritu nos da dones. Entonces tiene que ver directamente con una relación y con una dinámica espiritual que se da por medio del Espíritu Santo. Entonces ese carácter en nosotros o esas características se pueden producir solamente como un fruto, como un resultado del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La segunda viñeta dice aquí, tal como lo describe Gálatas 5, 22, 23, que es donde está la lista que Pablo hace acerca de las características del fruto del Espíritu en el corazón del creyente, es el resultado de la presencia interna del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es el Espíritu Santo, estamos ya muy portugueses, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nada más estaba ahorita en una reunión de oración que tenemos en las mañanas a las 5:30 y estaba leyendo Juan 7:37 cuando Jesús dice allí en el último día de la gran fiesta, habló acerca del Espíritu Santo, que si alguien tenía hambre y sed, de su interior iban a correr ríos de agua de vida. Y Juan describe que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. Entonces realmente esto es
lo que el Espíritu produce en nuestro interior. El carácter cristiano se produce desde el interior y se refleja en el exterior, no al contrario. La obra del Espíritu Santo empieza en el interior, en el corazón, en la mente, a transformar, a renovarnos, a darnos nueva vida y se refleja en la conducta. No al contrario, porque al contrario sería, tenga usted unos parámetros de vida así. Cuando la gente quiere hacerlo al contrario, quiere vivir una vida cristiana o desarrollar un carácter cristiano hacia el exterior, se va a convertir simplemente en una persona legalista que cumple normas para que se pueda ser aceptado en medio de una sociedad o en medio de un grupo. Pero la dirección correcta es que el Espíritu Santo produce en nosotros una transformación y se refleja en la conducta. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, ¿cierto? Que es lo que vamos a conocer un poquito, cómo vivir esa vida abundante. Fruto es una forma singular que sugiere unidad y armonía del carácter del Señor Jesucristo, reproducido en las 9 cualidades de ese fruto. Por favor, colabórenme con los micrófonos. Entonces, ya lo habíamos dicho, es lo que se produce en nosotros y son 9 cualidades. Realmente, lo que nosotros podemos ver, voy a mostrar aquí la lección 1, habla del carácter, el fruto. Entonces vamos a mirar lo que les había dicho de Juan acerca de la parábola, o más bien la alegoría de la vid. Todos la conocemos, ¿no? En Juan 15, prácticamente el Evangelio de Juan, hay una estructura y del capítulo 12 en adelante son como las instrucciones finales del Señor Jesús para sus discípulos. Entre el capítulo 12 y capítulo 17 de Juan están allí esas instrucciones finales. Ya Jesús está a puertas de ir a la cruz y está dejando todo un legado de enseñanza. Así que ustedes pueden, no sé si tienen la costumbre de rayar en la Biblia o tener algo, pero esa porción de entre el capítulo 12 y el capítulo 17, donde termina Jesús con la oración sacerdotal, son las instrucciones finales. Y dentro de esas instrucciones finales está esta enseñanza y esta alegoría. Digo alegoría no porque sea una forma de interpretación, sino que es una serie de metáforas que hacen una gran metáfora. Entonces hay muchas comparaciones y eso se llama una alegoría o una analogía. Dice allí, esta es una analogía de la vid para enseñar acerca de la relación necesaria que debe existir entre el Espíritu Santo y el creyente para producir la semejanza de Cristo en él. Vamos a mirar un poco, pero leámosla. No sé, alguien que por favor me ayude a leer Juan 15, 1 al 5. Alguien que tenga ahí su Biblia y podamos compartir. Se la leo, pastor. Sí, señor, gracias, mi hermano. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Perfecto, gracias. Dejémoslo hasta ahí. Jesús usa esta ilustración de algo cotidiano que conocían. Bueno, los que están por allá por el lado del valle, sí hay viñedos por allá en, a ver, ¿dónde es que son los viñedos? ¿En La Victoria? Tal vez. En La Victoria, en La Unión, listo. No sé qué otras partes del país de pronto se cultive la uva, pero de resto somos un poquito distantes. Pero para los judíos era fundamental los viñedos. Entonces Jesús toma como referencia para ilustrar
la relación que debe haber entre el creyente y él y el Espíritu Santo, una vid, y entonces empieza a hacer una semejanza, ¿cierto? Y lo primero que Jesús dice es que Él es la vid verdadera. En el capítulo 5 de Isaías habla de que Dios había sembrado una vid. Eso es lo que se conoce como el canto de la viña en Isaías 5. Y habla de la vid y dice que la vid era ¿quién? Era Israel. Pero en Isaías 5 describe todo lo que pasó con esa vid, que sembró buena cepa, pero al final produjo uvas agrias, que había hecho todo lo posible para que produjera buen fruto, pero al final no produjo un fruto que se esperaba, ¿cierto? Entonces, ahora Jesús se presenta y es contundente: yo soy la vid verdadera. Ahora Él hace un plantío nuevo y dice: y mi Padre es el labrador. Nuevamente, el propósito que Dios había tenido con Israel de sembrar una nación, un pueblo, para que diera buen fruto, quizás en su comienzo falló. No por la falla de Dios, aunque el plan de Dios se cumplió, porque Dios cumple sus planes a pesar de. Pero ahora siembra un nuevo plantío, una nueva vid, que es Jesús. Y de ahí se va a desprender los pámpanos. O sea, no solamente queda el plantío en Jesús y decir: ay, sí, Jesús la vid verdadera y ya. No, sino de ahí empieza a desprenderse los pámpanos, ¿cierto? El pámpano es desde donde se toma y empieza a producirse el fruto, los racimitos. Y esos racimitos vendría a ser toda esa cosecha de creyentes, de discípulos que vendrían. Sin embargo, la ilustración es muy clara. Lo que dice es que todo pámpano que en él no lleva fruto lo quitará. Y eso es interesante. Enseguida vamos a mirar un video sobre el tema de el cuidado de la viña y la importancia de la poda. La poda a veces es necesaria, o más bien es necesaria para poder crecer. ¿Podar qué? Podar lo que no está dando fruto. Y eso se aplica en la vida del creyente. Entonces, Jesús lo ilustra de una manera muy clara, que el discípulo que no lleva fruto pues estará desprendido de la vid, no podrá estar unido. Pero también habla acerca de que el que lleva fruto lo va a limpiar. También tiene que ver con poda. ¿Para qué? Que lleve más fruto. En esta porción que leímos, sin completar toda la metáfora, la analogía que va más o menos hasta el versículo 12. En estos primeros versículos allí hay dos palabras claves. Una, permanecer, y dos, fruto. Y se repiten y se reiteran y son reiterativas. Entonces es porque Jesús quiere dejar una lección muy bien marcada. Entonces vamos a seguir avanzando, a mirar. Esto no me pasó ya. El fruto, ¿cómo debe ser ese fruto? ¿Cierto? Pastor, ¿usted está pasando la diapositiva? Sí, ¿ya pasó? No, estamos todavía en la primera. No, no es la que dice fruto, no. No. Ay, ¿ahora qué me pasaría? Yo creo que es mejor cerrarla y volverla a compartir, porque solamente estamos en el Espíritu Santo y la vida abundante. Donde dice lección 1, no más. Bueno, voy a cerrarla y voy a volverla a abrir. Gracias, Valeria, porque si no estaba... Ahora sí se ve la... Hace la diapositiva a ver si el fruto cambia. ¿Ya aparece ahí una de fruto? No. Ay, Dios mío, tenemos problema aquí. ¿Cuál aparece? Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice la diapositiva? El Espíritu Santo y la vida abundante.
Ahí la estoy pasando, no pasa. No. ¿Qué sería? Voy a volver a hacer, ya cerré, voy a volver a compartir. Ahora sí se está pasando. Ya Ya está estamos en pasando. Juan 15, 1:5. Ahora en Y fruto. ahora, ok, listo. Ujú. Bien, el autor nos plantea de que el fruto debe ser un fruto identificado, no cualquier fruto. Recuerdan que yo les había dicho que Israel lo que había dado era frutas, uvas agrias. Ese pasaje es bueno tenerlo ahí relacionado porque la característica que el Señor Dios, que es el labrador, el Padre, ahora ha sembrado, por decir algo así, en el mundo una nueva estirpe o una nueva, ¿cómo se dirá? Sí, una nueva vid para que dé fruto verdadero. Una clase de uva, eso, de uva, que realmente sea, que tenga una identidad en Dios. No pasó así con el pueblo de Israel. Entonces, ahí hay una transición. Por eso es bueno leer también Isaías 5, que allí encuentran ustedes el canto de la viña. Bien, ese fruto debe tener una identidad. Dice allí un carácter semejante a Cristo. Precisamente es un fruto que se identifique con Cristo, no cualquier fruto. A mí me sorprende en estos días que vivimos en una cultura líquida, donde el líquido, y perdón, yo voy a utilizar esta ilustración, el líquido se acomoda, se amolda a la vasija que yo le ponga. Si le pongo una vasija ancha, el líquido se va a esparcir. Si le pongo una vasija alargada, el líquido va a estar contenido es de acuerdo a la forma. Entonces se llama cultura líquida a estos tiempos que vivimos, a esta forma de pensar actualmente, porque todo se amolda a todo. Pero Jesús estaba hablando acerca de que Él es la vid verdadera y que los pámpanos, el fruto que se va a dar, debe ser de esa misma especie, o sea, debe tener el mismo carácter cristiano. Yo no sé, hoy en día se habla de cristianos, pero su carácter refleja otra cosa, ¿sí? Y sin un sentido de juzgar, pero dice uno cristiano, pero de ahí Cristo no está por ningún lado, solo el nombre. Sin embargo, hoy en día vive una cultura donde todo es válido y todo se amolda, pero debemos tener cuidado con eso. Entender que ese fruto tiene una identidad en una nueva naturaleza. Es decir, es por una transformación también por el Espíritu Santo. La ilustración que nos da, ya la estamos hablando, es acerca precisamente de la vid y los pámpanos, perdón. Y lo que allí nos muestra es una relación de dependencia, de unidad. Jesús termina diciendo en el versículo 5, esta primera parte que leímos, separados de mí nada podemos hacer. O sea, hoy en día también hay una tendencia a que se hacen muchos grupos sociales. Igual las dinámicas de las redes están llenas de grupos, ¿no? Comunidades se llaman, comunidades virtuales. Y cada uno por su lado, no hay una interacción. O bueno, hay una interacción cuando hay algunas cosas que le asemejan, pero cada una por su lado. Pero Jesús fue muy claro que era necesario estar unidos a la vid verdadera, porque desde ahí va a tomar la savia para poder producir. Bueno, las condiciones para dar fruto se necesita podar, permanecer en Cristo y Él en nosotros. Entonces, ahí está la relación de lo que hemos venido hablando. Fruto tiene que ver con permanecer, ¿cierto? Y tiene que ver también, en este caso, con podar. Las podas duelen. Una vez una pastora de Cali nos ilustraba que allá donde quedaba el seminario, donde estaba establecido el seminario, tenían un palito de mango.
El palito estaba como feo, como deteriorado, y entonces un día dijeron, venga, ¿por qué no cortamos ese palo? Y a ver desde dónde. Y entonces empezaron allá a decir, no, cortémosle las hojas. Y otro decía, no, cortémosle un poquito más las ramas. En últimas, dejaron solo el tronquito. Pelado, pelado, pelado. Y entonces dijeron algunos, ay, no, eso ya tocará tumbar eso, sacar eso de ahí. Pero cuentan cómo de manera sorprendente o bueno, sirvió la poda. El árbol se convirtió en un árbol que realmente tenía buenas ramas y daba buenos frutos. Claro, con el tiempo, ¿no? Y con el cuidado, pero se dieron cuenta que la poda realmente les sirvió para que pudiera limpiar toda esa maleza y poder así dar fruto. Creo que Jesús también está llevando a esta ilustración, que a veces es necesario cortar de nuestra vida muchas cosas que podemos quedar como en un chamisito o en un palito, así como ella decía, pero que a la larga eso va a hacer que estemos limpios y que podamos dar fruto, porque en esencia podemos dar ese fruto. Si Cristo está en nosotros y permanecemos en Cristo, se va a dar el fruto de una manera natural en su debido tiempo. Ahora, se requiere un fruto, o el fruto que se requiere, ¿cuál es? Un fruto espiritual, la necesidad de producir fruto espiritual, ¿cierto? A veces nos enfocamos mucho en el hacer, que las personas hagan, y a veces medimos las personas, o en una congregación se mide por lo que se haga. Eso tendría que ver más bien como con el desarrollo de los dones, porque el ejercicio, las actividades en la iglesia siempre tienen su connotación y su fundamento desde lo espiritual. Pero lo que deberíamos pensar es que no podemos caer en un activismo, no hacer, no, sino que realmente produzca un fruto espiritual. El fruto que se requiere también, dice allí que es el propósito, es la producción espiritual, es lo mismo. Y el producido o el resultado final, una cosecha abundante, una cosecha grande, como el arbolito este de mango que yo les comento, que dio más fruto que todas las veces que la habían visto ahí, porque mientras estuvo así el palito, un poquito, el árbol, un poquito deteriorado, un poquito, y no se le hizo poda, por ahí daba uno que otro fruto pequeñito y no era la mejor calidad. Pero después de que lo podaron fue sorprendente cómo dio el fruto. También es el fruto desde el interior y se manifiesta también con los dones en el exterior que dará equilibrio. Porque no podemos tampoco decir, no, solo el fruto, lo importante es el interior, el fruto espiritual, pero también eso se debe ver reflejado en lo exterior, que ya tiene que ver con esas capacidades y esos dones que el Señor ha dado a cada uno. Entonces, la ilustración que Jesús utiliza acerca del fruto es muy práctica. Es muy práctica porque nos indica varias cosas puntuales. Lo primero, que debemos ser sembrados y estar unidos a la vid verdadera. Es decir, tenemos que tener una esencia. Nuestra esencia es Cristo. No nos podemos salir de ahí. Y más en este mundo moderno y posmoderno donde cada día se le añaden cosas a la fe. Yo estoy sorprendido cómo ya la iglesia está inmersa en una dinámica de comunicaciones que si no se manejan bien pueden llegar a ser un problema, o que si no se manejan pues también queda uno como por allá relegado. Ya la mayoría de nuestras iglesias y la mayoría de los pastores que de pronto decíamos, no, es que el Facebook, no, es que eso no, es que es mejor. Ahora estamos por ahí haciendo programas, llevando mensajes, haciendo clases. Mire, este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero si no le damos el manejo adecuado, se nos puede convertir en una carga, que a la larga vamos a decir, bueno, ¿y qué fruto ha traído eso? Ninguno. Un fruto, pues, desde el interior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para tener una vida abundante necesitamos estar anclados, pegados a Cristo, y no por las ramas, no por lo exterior,
Claro, las comunicaciones, bueno, todo esto que implica alrededor de la obra está bien, pero debemos estar anclados es en Cristo. Puede cambiar. Ayer estábamos en un centro comercial y de un momento se fue la luz en la plazoleta de las comidas. Y yo dije, ay, Dios mío, un momentico. Pero se fue la luz, fue donde están las mesas, pero no de los locales. Y me dijo mi hijo, ay, papi, ¿qué tal que se fuera la luz en todo el centro comercial? Y yo le dije, hijo, todo quedaría bloqueado porque no habría cómo registrar una compra, si alguien iba a pagar con una tarjeta, no, y que quedaríamos como en una zozobra porque ya era de noche, entonces, pues no se verían las cosas. Y por un momento yo pensé y dije, ¿y qué tal que un día pasara eso, se apagara toda la energía que hay, la energía eléctrica? Ya pasó una vez con WhatsApp, no hubo un día WhatsApp y todo el mundo se sentía como que estamos por fuera del planeta, estando dentro del mismo planeta, porque ya estamos más metidos en una dinámica cibernética, tecnológica, que no nos podemos aislar. Pero en el caso de Cristo puede cambiar todo, pero necesitamos estar unidos a Cristo y así poder sobrellevar. Y esto lo veo yo, por ejemplo, en esto que hemos vivido en la pandemia. Mire, es lo importante, seguir predicando, seguir edificando, seguir acompañando, seguir pastoreando. Que nos toca esta herramienta, listo, antes no la teníamos. Cuando podíamos ir a visitar, por ejemplo, en la iglesia, por mucho tiempo, ya empezamos a hacer algunas visitas, pero sin embargo preguntamos a los hermanos cómo están allá en casa. Pero en el tiempo de pandemia, no, dentro de las labores de la iglesia, no teníamos visitas. De pronto, algunas consejerías que requerían presencialidad, pero muchas consejerías, hasta reprender demonios, hicimos por Zoom, por WhatsApp, orar y bueno, porque era el momento, pero lo hicimos siempre conectados con Cristo y entendiendo que Dios está en medio del asunto. Entonces, mire que lo importante es estar pegados a Cristo. Eso es parte fundamental. Vamos a ver un video y luego lo comentamos, que es el video precisamente de esta ilustración de la vid. Vamos a mirar entonces cómo es que está. Bueno, ¿ahí ya lo están viendo? Sí, sí, pastor. Listo. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos,
si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Bueno, muy bien. Ahí está como el resumen de manera ilustradita. Bueno, quisiera como de pronto en 2 minutos escuchar algún comentario, alguna apreciación. Si estamos hablando de vida abundante, estamos hablando de vida de fruto, vida que se dé fruto. Y por mucho tiempo se hablaba de fruto, era que usted llevara mucha gente a la iglesia. Uy, ese hermano sí da fruto. Pero creo que la Biblia nos habla primeramente del fruto que debemos producir en nosotros, fruto digno de arrepentimiento, de cambios, ¿cierto? Quisiera de pronto escuchar algunas apreciaciones, si alguien tiene un comentario. Ajá. Ujú.
Eso es bien interesante, ¿no? Cuando uno se adentra en esos pequeños detalles o grandes detalles, yo lo único que puedo ver ahí es como procesos, ¿no? Aparte de buen fruto, porque mire que ahí encontramos ya de primera y de segunda, pero tiene que haber la intervención de una mano que corte en el momento indicado, que dé el espacio. Y creo que eso es lo que hace Dios con nosotros día a día. Y eso también tiene que ver con la poda, no solamente la poda de las cosas malas, sino la poda en el momento de fruto para poder llevar más fruto, como dice la misma parábola, ¿cierto? O como Jesús decía, porque es que esto es fascinante. Hay un curso en un ministerio que se llama Libertad en Cristo y ellos dan todo un curso de todo un día hablando de esto, de cómo dar fruto, pero es interesante. Y creo que con lo que nuestra hermana nos amplía la ilustración, eso nos deja ver que es un proceso de manera continua para poder llevar fruto abundante. Ahora, es lo que el Señor espera de nosotros y es el diseño que el Señor nos dio. Porque a veces se piensa, no, eso es solamente para algunos líderes, para algunos pastores, no, eso es para el discípulo de Cristo, aquel que acepta a Cristo, aquel que empieza a tener una relación con Él, aquel que el Espíritu Santo empieza a orar, porque aquí habla del discípulo, no está hablando de un líder o alguien que Dios le da una capacidad, habla del discípulo, que lleve fruto abundante, así como en Juan 7 también dice que de su interior correrán ríos de agua, o sea, no solamente un charquito, no solamente una fuentecita, sino ríos. Y cuando me habla de río, el río tiene agua abundante, abundante, no es simplemente un poquito. Entonces estamos hablando de fruto abundante y creo que ahí podemos encontrar como para iniciar estas cosas claves: permanecer, dar fruto, ser podado, y le pondría yo a lo que nuestra hermana Jennifer habla es procesos también, procesos con Dios. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Gracias, hermana Jennifer. Vamos a continuar con la lección 2. La verdad, eso fue lo que les dije yo al comienzo. Aquí el tiempo es muy preciso y quisiera uno ahondar y ahondar más. Vamos a ir a la lección 2, donde ya nos habla acerca del fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Mucha gente a veces habla de los frutos, porque como son 9 características, pero en realidad es uno solo, un fruto, ¿cierto? Lo que tendríamos que mirar es de pronto qué características no estamos desarrollando o no son tan latentes o palpables en nuestra vida. Voy a mostrarles aquí una diapositiva que me gusta porque nos deja ver y nos ilustra acerca del fruto. Ahí la están viendo, ¿verdad? Esto hace parte de otro curso, también de la Global. Esto es de crecimiento espiritual. Pero me gustó esta diapositiva porque aquí lo que estamos viendo es el fruto del árbol de mandarina, o sea, una mandarina. Pero a su vez, la mandarina tiene casquitos. Así se dice, o no sé en otro lugar cómo se dice. Sí, es como lo más popular, casquitos. Para todos es claro, ¿no? Que yo a una mandarina le puedo sacar un pedacito. Y a su vez sigue siendo mandarina. A veces nos ponían una ilustración, o de pronto usted lo ha hecho, yo caí también en ese error porque no es así. Bueno, es una ilustración también de que ponía uno el fruto del Espíritu Santo y ponía varias en una diapositiva o aún así físico, llegaba y ponía uno en una bandejita manzana, uvas, banano y decía, vea el fruto del Espíritu. Y entonces le quedaba uno a la idea de que eran varias cosas. No, el fruto es uno, solo que tiene varias características. Como la mandarina. Si yo pruebo un casquito de esta mandarina y lo como, me sabe a mandarina. Y si cojo otro, no me va a saber a naranja ni a toronja, no, me sigue sabiendo a mandarina. O sea, hace parte del fruto que es uno solo. Porque a veces hablábamos de los frutos
Y no, el texto, incluso en Gálatas, que lo vamos a leer enseguida, habla de el fruto, que tiene varias características. Es un fruto o un resultado, pero con varias características. Bueno, no sé si es claro esto acerca del fruto. Ustedes habían escuchado también algunos dicen los frutos. No, es el fruto. No sé si es claro para todos. Alguien que por favor abra su micrófono y nos indique. Y otra persona que vamos a leer lo que dice en Gálatas 5:20, 5:22 y 23. Pastor, ¿Sí? sí, ya nos habían explicado que era un fruto, un solo fruto, en una de las clases. Ok, perfecto. Creo que fue en esa de crecimiento espiritual. Sí. Ah, ¿ya habían visto esta ilustración también? No, pues No. cierto que no, esa no, o sí. No, yo creo que esa no, pero sí nos explicó, yo creo que el Ok. pastor Humberto. Listo, entonces es claro que es el fruto. Ahora sí leamos Gálatas 5:22 y 23. Dice así, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, Pablo empieza diciendo el fruto, entonces ahí ya lo tenemos claro, y da esa listica que hace parte aquí de lo que tenemos. Voy a volver a la otra presentación. Pero bueno, no recuerdo ahorita cuál fue la que me abrió. Ahí ya están viendo lección 2. Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces ya aquí vamos a empezar a hablar de el fruto, las características del fruto. La lección 2, como dice el texto, es el fruto excelente, el amor, ¿cierto? Es bien interesante, pero hay que identificar en el contexto bíblico cómo está clasificado el amor o clases de amor, podemos decir para nosotros en el español, amor es amor o querer es querer. Y a veces pensamos que amor es más que querer, entonces ahí hay una diferencia, pero es una cuestión más del lenguaje. Sin embargo, la Biblia nos habla de los diferentes tipos de amor o enfoques o hacia quién se ama, ¿cierto? O de quién se recibe el amor. Entonces, lo primero que vemos allí, el autor nos habla es que los tipos de amor está el amor ágape, el amor filial y el amor eros. Incluso la Biblia también habla de otra clase de amor que es el amor storger, que es un amor como al amor a la patria o a lo patriótico, o al amor a la profesión, algo así es. Que generalmente muy poco lo usamos, pero también en el idioma griego se hace esa connotación. Entonces, el amor ágape, nosotros sabemos todos que es el amor de Dios, ¿cierto? El amor que recibimos del Padre, que es una clase de amor único, como cada uno. Claro, después vamos mezclando. ¿Qué mezclamos? Ya enseguida les digo cómo eso se va interrelacionando, pero la Biblia sí nos deja ver claro el amor de Dios, que el amor de Dios es algo para mí, a veces yo digo, ay Señor, es incomprensible que tú ames al pecador. Pero ¿qué dice Romanos 5:8? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces yo a veces digo, ay Señor, pero terrible, y uno quiere caer con el peso de la justicia frente a las personas, porque a la larga uno no juzga, uno no tiene la tendencia de juzgar acciones, sino juzgar personas, que ese es un error. Uno debería juzgar acciones, no personas. Pero cuando uno hace ese ejercicio de decir, oiga, pero tal, mire cómo Dios lo ama, mire la maldad, por ahí estaban hablando ahorita de hace una semanita de Garavito, algunos de pronto aquí no conocen quién era Garavito, y entonces unos dicen que no, que es imposible,
que cómo, que una persona así y que quiere la libertad. Y entonces empezamos a ponernos en función de jueces. Yo estaba hablando con un hermano y decía él, pero el amor de Dios está dispuesto aún para él. Y a veces uno no lo quiere, uno no lo comprende. Y es verdad. ¿A quién rechaza el Señor si va en arrepentimiento? Ya que sea genuino o no, eso ya hasta allá nosotros no podemos llegar. En los Estados Unidos ocurrió un caso similar al de este hombre hace también muchos años, y él también conoció el Señor. Este señor Garavito dice que también ha conocido el Evangelio, y bueno, pero bueno, yo no he andado mucho en eso, solo lo quiero ilustrar. Y en los Estados Unidos había un hombre así también, conoció del amor de Dios, fue perdonado por Dios, tenía también una condena, allá sí la condena era fuerte, y él decía en una entrevista, decía, a mí Dios ya me perdonó, yo he recibido el amor de Dios, yo tengo paz en mi corazón, yo ya me arrepentí. Y le preguntaban, o sea que usted considera que ya está listo para ir nuevamente a la sociedad, estar en libertad. Y él mismo decía, en su humildad decía, la sociedad no merece una persona como yo. Soy peligroso, me van a ver diferente, yo me voy a sentir extraño. Así que yo soy consciente de lo que pasó, pero el amor de Dios ya me ha perdonado. Y hablaba con una seguridad de lo que Dios había hecho. Sin embargo, él decía, yo no soy una persona digna para estar en la sociedad. ¿Por qué? Porque él consideraba que había hecho algo muy malo y tenía en alguna medida vergüenza y todo esto, pero también hablaba del amor de Dios y hablaba con una seguridad y decía, el Señor me salvó, me perdonó. Y le preguntaba al periodista, ¿y aún con todo lo que hizo? Sí, claro, porque el amor de Dios es tan grande. Y entonces uno dice, Señor, tu amor a veces es incomprensible. Ese amor de Dios es en la dimensión vertical, miremos el segundo cuadrito, y es vertical, es lo que recibimos de Dios y también cómo nosotros reaccionamos, ¿cierto? Damos respuesta a ese amor de Dios. Hay gente que se resiste al amor de Dios, sobre todo en estos temas de la salvación y nuestra mentalidad latina. Hemos sido conquistados y creo que se ha transmitido de generación en generación que le debemos a la gente cosas y a Dios pues cuánto más le debemos. Y entonces nos resistimos a recibir el regalo más grande del amor de Dios, que fue la salvación. Y luchamos con eso, porque siempre estamos pensando cuánto hay que pagar, que siempre nos enseñaron cuánto hay que pagar. Pero el ejemplo es sencillito, en un regalo, cuando usted le dan a regalos ahora en Navidad, del esposo para la esposa, del hijo para la mamá, de la mamá para el papá, pero después de que compartimos algunos regalitos, entonces no le estamos diciendo al hijo o al que le damos el regalo, me debes 500,000 de los regalos que te di. No, pero en cuanto a Dios, si estamos pensando, ay Señor, ¿yo cuánto le debo? Es una lucha. Ese amor es vertical, ese amor es el que recibimos del cielo. El amor filial, que es la tercera casillita, es amor al prójimo y es en una dimensión horizontal, ya hacia el semejante, hacia el que está a mi lado. Porque podemos quedarnos solo, ay, sí, Dios me ama, qué lindo, pero ¿y el amor al prójimo? Eso está dentro del gran mandamiento de Jesús, de los parámetros que Jesús dio para la vida cristiana. Se habla de la gran comisión, pero también se habla del gran mandamiento. Y el gran mandamiento es amar a Dios. Y uno dice, bueno, Señor, tú me amaste, yo te amo, y bueno, pero cuando dice amar al prójimo, ahí es donde empieza lo complicado. Yo he descubierto que los problemas más grandes en la iglesia no es en relación con el Señor, porque a la larga, pues las personas aceptan al Señor, reciben del Señor, temen a Dios. Listo, el problema más grande es en las relaciones horizontales, que es donde amar al prójimo no es fácil. Aceptarle, no aceptarle el pecado, exhortarle en amor. Hoy en día un pastor decía hace, como unos 15 años atrás, decía, estos tiempos son tan complicados como para orientar a la gente, porque usted exhorta a alguien en la iglesia y le dice, no, entonces yo me voy de la iglesia.
Pero ¿cómo hacer eso si eso es parte de la edificación? Exhortar en amor. En el ejercicio pastoral a mí me ha tocado unas situaciones donde he tenido que exhortar en amor y decir, mira, las cosas no son así. Y la gente se pone brava al punto que se van, al punto que discuten. Y bueno, pues uno no puede entrar en esas discusiones, es poder enseñarles. Y he aprendido también a decirles, mira, es por amor porque la disciplina, la corrección es parte de la vida cristiana y es parte del amar. Así como a mi hijo, si no lo corrijo, si no lo disciplino, le estoy diciendo que no lo amo, porque no me interesa. Porque eso que está haciendo lo va a malformar o le va a generar un hábito inadecuado. Pero si no lo corrijo a tiempo, entonces, no es que yo lo amo, lo dejo que haga lo que quiera. No. Entonces, es ahí donde yo digo, el amor al prójimo es lo más complicado. Pero es a lo que el Señor nos mandó también. Entonces ahí cabe el perdón, ahí cabe la aceptación, ahí cabe el cuidado del uno por el otro, ahí cabe lo que la palabra dice que hierro con hierro se pule, o sea, pulirnos en el carácter. Y ahí, porque a veces tenemos el concepto de que llegamos a la iglesia y todo es lindo, los hermanos, todos son perfectos, el pastor es perfecto, pero con el paso del tiempo se dan uno cuenta que ni el pastor ni los hermanos son perfectos, entonces yo mejor me voy a buscar un lugar donde haya perfección. No, es en el amor que nos perfeccionamos. Y el otro amor que se manifiesta es el amor hacia sí mismo. Este amor hacia sí mismo es interesante porque hay extremos, hay personas que se aman tanto, tanto a sí mismo que ya se volvieron ególatras y por lo tanto egoístas. Pero hay personas que no se aman tanto, tanto que se descuidan. Y en el principio del amor, Jesús que enseñó en el Evangelio, amar al Señor y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, debemos cuidar en el amor hacia sí mismo, debemos cuidar un extremado egoísmo. Solo yo, solo me interesa yo, es que yo tengo que cuidarme, es que yo no puedo trasnochar, es que yo no puedo hacer, es que yo tengo que comprarme mis cosas, es que solo es para mí. Y si está en una relación matrimonial, esto sí es complicado. Pero cuando yo puedo tener un equilibrio de valorarme, hay personas que no se han podido perdonar, ni se valoran, ¿cierto? Otras se sobredimensionan. Entonces, cualquier alteración en cualquier tipo de amor va a afectar, pero el Espíritu Santo nos da esa capacidad de amar. Primero recibir el amor de Dios, pero asimismo no solamente amar a Dios, sino poder amar al prójimo. Yo nada más esta mañana le estaba diciendo al Señor, Señor, ayúdame a seguir amando a algunos hermanos, que uno diría, ay Dios mío, pero necesitamos amarnos unos a otros. Bueno, ¿algún comentario hasta ahora? El fruto del amor, o más bien el fruto del Espíritu, amor. Pablo, voy a seguir. Entonces, Pablo es otro que describe el amor en Corintios, ¿no? Y la naturaleza del amor ágape. Cuando Pablo habla en Corintios, habla de el amor ágape, el amor que se debe dar entre los hermanos. ¿Cómo es el amor ágape? Es paciente, es bondad. La Biblia describe el amor no es fácil describir el amor en el contexto humanista, porque entonces siempre se va a ir por el lado del amor hacia la familia o el amor hacia la pareja, pero el amor hacia los hermanos, dice, es paciente. Entonces ahí uno como que revisa y uno dice, ay Señor, sí, hay que tenerle paciencia a algunos, hay que hablarles en amor. El amor es bondad o es bondadoso, el amor es bueno. El amor no tiene envidia hacia los demás. ¿Alguien me estaba hablando? Pastor. Sí, señor. Una pregunta puede ser tonta, pero... Tranquilo, hermano. No. ¿El amor al dinero es ágape? No. El amor al dinero, ¿de qué dice Pablo? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Jesús también dijo que no podemos amar
tener dos señores porque amamos a uno o al otro, amar a Dios o a las riquezas. Entonces, el amor al dinero no debe ser o sea, es perjudicial, porque ahora, describamos un poquito más amor en nuestras palabras. Amor tiene que ver con entrega, dedicación, búsqueda, cuidado, ¿cierto? Esa sería una descripción un poco más del concepto nuestro, porque desde el concepto de teológico, el amor fue una acción, la acción de Dios para salvar a la humanidad. Pero en nuestro contexto o en nuestras palabras, amor tiene que ver con entrega, sacrificio, dedicación. Entonces, si amo al dinero, porque ese es el problema no es tener dinero, porque al fin de cuentas el dinero es un medio, no es un fin. Pero si yo amo al dinero, le doy un lugar que no corresponde. Entonces, se va a convertir, como dice la hermana, una idolatría. Entonces, el dinero no me puede direccionar a mí. El dinero debe ser que yo lo direccione. Porque por eso dice Pablo, amor al dinero es la raíz de todos los males, porque ahí se produce la codicia, ahí se producen los pleitos. Entonces, el amor al dinero no es ágape, hermano. Ágape es, y cuando habla aquí de ágape, es esa relación. ¿Recuerdan ustedes que en la iglesia primitiva o la iglesia perseguida tenían las reuniones de los cristianos, no se llamaban cultos, celebraciones, noches de impacto, eso no se llamaba así, se llamaba el ágape, porque recuerde que la iglesia, antes de Constantino, la iglesia creció y se desarrolló en las casas. ¿Y qué dice allí como en Hechos? Que compartían el pan en las casas, en el templo, porque todavía está el templo, pero después del templo, entonces empezó en las casas y se reunían para el ágape. Incluso Juan también habla del ágape y todo esto. Y el ágape era esa reunión fraternal donde se manifestaba el amor filial, ¿cierto? Pero sobre todo el amor ágape, que es este que se está hablando, el amor entre los hermanos. Entonces no podemos llamar amor ágape al dinero, no aplica ni es la intención. Bueno, el amor no tiene envidia a los demás. Mire que tiene que ver con la relación horizontal. El amor no es jactancioso, el amor no es grosero, el amor está libre de egoísmo, el amor no se irrita fácil. Uno no se irrita con el Señor, o bueno, sí hay quienes se ponen bravos con Dios, pero uno se irrita más fácil con el hermano porque no lo saludó, porque lo miró mal, porque le incumplió algo, ¿cierto? Entonces aquí el ágape tiene que ver con ese amor de Dios para mis hermanos en la fe. El amor no guarda rencor, no es rencoroso. Bueno, el amor se debe manifestar en una acción, debe estar en acción. Los creyentes de Colosenses hablan, hay algunas citas, si quiere, a ver, si alcancemos a leerlas. Vamos de pronto un poquito rápido, pero que tengo que ir hasta la unidad 1. Pero leamos estas citas para que miremos cómo el amor no simplemente es un ideal, ¿no? Como cantan los cantantes de música para planchar, que a veces se vuelve una utopía. El amor se debe manifestar en acciones. Colosenses 1:10 lo leo yo. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No sé el texto, voy a revisar en el libro. Bueno, alguien que me ayude a buscar Colosenses 3:12 al 14 mientras yo miro este texto, a ver cuál es el que. 3:12. 3:12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Exacto. Entonces este sí aplica, mire todo lo que describe el amor: soportarse,
aceptarse. Uno, en el Evangelio de Mateo dice que es muy fácil hacer bien a los que nos hacen bien, pero a los que nos hacen mal, ¿qué tan fácil es amarlos? Por eso Jesús dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos. Entonces, la recomendación de Pablo y lo que se debe manifestar en la congregación es el fruto del Espíritu, que hace parte del amor, pero el amor no es decirle, sí, hermano, yo te amo. Claro, las palabras son muy bonitas y realmente nos fortalecen. Necesitamos de escucharnos, ¿cierto? Pero también en medio de eso, ser soporte, estar pendientes, amarnos verdaderamente. Entonces, ahí está el amor en acción. Los creyentes de Éfeso, o en Éfeso, en Apocalipsis 2:4, también habla de esa comunidad que está manifestando el amor. Voy a leerlo yo. Apocalipsis 2:4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No podemos descuidar el amor. Pablo también dijo en primera a los Corintios, el capítulo 3, dice que si no tengo amor, por más que tenga la última profecía, por más que venda todo, de nada me sirve. Entonces, mire qué bonito saber que una vida abundante se vive cuando vivimos una vida espiritualmente con fruto. O sea, que el fruto del Espíritu está en nosotros, pero que es evidente el amor en acción. Hoy en día se vive un mundo egoísta, cada uno ensimismado, y aún algunos autores hablan que la reforma trajo una cosa contraproducente o nos formó unos conceptos extraños acerca de la comunidad de fe, porque con todos estos volver a la palabra, volver a la importancia de la salvación, se dejó un postulado por ahí que decía la salvación es personal. Y eso es verdad, porque es una decisión. Pero eso opacó, empañó una dinámica de comunidad como lo es la iglesia, donde podemos manifestar el amor. Entonces, esos tiempos son tiempos para volver al amor genuino, no al amor por interés. Hay muchos que te dicen, te dan un abrazo, te hacen una sonrisa, porque van detrás de un interés, pero no realmente aceptar. Yo creo que ese amor uno lo ve cuando es genuino y sincero con algún hermano que a usted no le va a proporcionar ningún beneficio. Allá pero que usted lo puede hacer de manera sincera, orar, cuidarle, expresarle. Nosotros con mi esposa tenemos unos amigos y ellos tienen una buena posición económica, ya tienen mucha edad, pues tienen buena trayectoria y nosotros nunca los vimos a ellos con ningún interés. Aún algunas veces tuvimos alguna necesidad y nosotros, ay, ¿será que acudimos a ellos? Y yo le decía a mi esposa, no vamos a dañar esta amistad y esa relación que tenemos por una situación que de pronto demuestre un interés. Y una vez se dio una situación y ¿sabe qué hicieron ellos? Dijeron, tranquilos, podemos prestarle un dinero que necesitábamos, pero asimismo le cumplimos y seguimos en la relación, porque sabemos que por encima de una relación que haya algún interés, sea económico, ministerial, bueno, el interés que sea, está la relación de amor, de que nos amamos, de que somos hermanos. Bueno, el amor individual también habla de María en Betania y de Juan el apóstol, ese amor que Jesús tuvo de manera particular para con ellos. Entonces creo que si bien somos amados por el Señor, si bien somos llamados a amarnos unos a otros, también es claro de que somos amados por el Señor. A cada uno. Dios no lo descuida a ninguno. Entonces son las dos relaciones. La vertical, el Señor me ama y yo amo al Señor, pero también la horizontal, de amar a los otros. Bueno, ¿alguna apreciación sobre el amor? Vamos a la lección 3. ¿Algún comentario? No, bueno. Vamos a seguir entonces.
El gozo, el fruto de la gracia. El gozo del Señor. Bueno, quiero escuchar la voz de ustedes, alguien que me ayude a leer esas dos viñeticas. Yo, pastor. Gracias, Claudia. Bueno, el gozo desarrollado en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando reconocemos nuestra posición en Cristo, el gozo es parte de la naturaleza misma del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu consiste en ser lleno de gozo. Amén. Muy bien. Allá ve una canción viejita, siempre le hago mención. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo del Señor es algo muy especial, porque el gozo del Señor no tiene que ver con ausencia de problemas y tampoco tiene que ver con el tema de la alegría o la felicidad. Son emociones pasajeras. Yo puedo estar ahorita feliz y alegre, pero en la noche puedo estar llorando porque estoy viviendo otra situación difícil. Pero eso no significa que no tenga gozo o que porque ría mucho tenga gozo, porque pasa como el payaso. El payaso a todo mundo hace reír y tiene una cara hacia todo de querer hacer reír, pero el corazón del payaso puede estar mal. Entonces, el gozo no depende de que yo ría, no. El gozo depende, es que el Espíritu Santo produce en nosotros esa tranquilidad y esa alegría de saber de que Dios tiene todo al control. Es más que felicidad. ¿Cuáles son las fuentes del gozo? La salvación, los actos de poder de Dios. Muchos salmos en la Biblia exaltan a Dios y reflejan ese gozo que hay por la obra del Señor. Incluso decimos, nos gozamos de lo que Dios hace, pero que ese gozo sea genuino, o sea, esa alegría, esa plenitud, decir, tan bueno lo que Dios hace. También la fuente del gozo es el Espíritu Santo, es parte del fruto, ¿no? La presencia de Dios produce gozo en nosotros, la bendición de Dios nos da ese gozo, la bendita esperanza que tenemos. Pablo escribió que los sufrimientos de este mundo en nada se comparan con la esperanza venidera. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, bueno, este mundo está controvertido, está duro, está difícil, se generan zozobras. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con la economía? Todo se va a encarecer por el tema de los contenedores. ¿Qué va a pasar con las naciones? Todo eso genera a veces una tensión, que a veces no escapamos de eso, porque uno dice, ay, tarde que temprano nos van a cobrar. Yo pensaba ayer mirando una noticia de los contenedores, yo decía, no, eso, entonces hay que tener una empresa de contenedores, hay que tener una empresa de importación, hay que tener una empresa de distribución, pues para que no se suban los costos. Pero yo no había pensado que es una realidad. Y uno diría, un contenedor es una caja para transportar, pero si eso se altera el precio, pues va a alterar el precio de todo. Y en última, ¿qué dicen los comerciantes o la gente que vende los insumos o las cosas? Pues eso hay que cobrarlo, porque si me lo cobran, tengo que subirle. Entonces, el mundo está en mucho cambio, en mucha situación, pero nosotros tenemos una bendita esperanza y eso nos da gozo, porque si lo que estamos viviendo quizás es difícil, en nada se compara con la gloria venidera, con el futuro y la esperanza que el Señor nos ha dado para la eternidad. Entonces, eso debe producir, ¿qué? Gozo. Y también nos coloca aquí el autor del libro que el gozo o las fuentes del gozo es dar, aprender a dar, así como el Señor se dio todo con gozo, puso delante de él el gozo. Quiero leerles en Hebreos, ahorita viene a mi mente una cita en Hebreos que podríamos encontrar ahí también el gozo que el Señor tuvo al ir a la cruz. En Hebreos 13. Creo que es 12:2. 12:3. Ah, sí, 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo a mí me impacta porque a veces tenemos una imagen de Jesús en la cruz, pobrecito. Yo era, antes de conocer al Señor, era devoto del Milagroso de Buga, y entonces yo me iba para una iglesia y en Bogotá que había, y yo miraba el rostro y ese rostro todo ensangrentado y todo, y decía uno, uy, terrible, y a mí eso me conmovía pensar en que Jesús había vivido todo eso. Pero cuando yo leí este pasaje, ahora no es que Jesús llegó allá a la cruz a reírse, no, pero él puso el gozo, dice allí, como dice ese versículo interesante, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces Jesús tuvo gozo al obedecer al Padre, porque lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Bueno, el sufrimiento y el gozo, bueno, hay algunas citas que nos habla. Santiago, por ejemplo, nos habla, dice, gozaos cuando se encuentren en diferentes pruebas. Gozaos. Pero ¿cuál es la tendencia de una vida sin fruto, sin abundancia? Oh, ¿y ahora qué voy a hacer? El caos, pues se acabó todo. Se bloqueó todo. Pero Santiago dice, gozaos, ¿cierto? Cuando vengan las pruebas. Y realmente la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Y eso es para una vida abundante. Yo no sé cuánto le dan gloria a Dios porque tienen que enfrentarse a un problema. No, casi eso es muy extraño, pero una vida abundante, una vida llena de gozo, dice, bueno, Señor, gracias porque tú estás conmigo y vamos a salir adelante, ¿cierto? Bueno, los estorbos para el gozo, el desaliento, o sea, desalentarse, perder el gozo, porque el fruto del Espíritu y el mismo Espíritu se pueden apagar, dejar ahí. Y no es que nosotros seamos activistas de que tenemos que estar ahí alentando al Espíritu, no, el Espíritu es el que nos alienta a nosotros, pero en esa vida de conexión, ¿cierto? Creemos que el Espíritu Santo trae ese fervor, ese fuego, ese despertar, pero cuando dejamos quieta el asunto, apagar las cosas, pues el gozo también se va a estropear. Entonces el desaliento, la queja avanza, como decían algunos. La duda también va a ser algo que ¿será que Dios sí puede hacer? Y entonces se pierde la paz. A mí me ha pasado, pero de un momento a otro reacciono y digo, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. No puedo perder la paz, tengo que tener paz. Ahorita vamos a hablar también de la paz, pero van muy relacionados, porque si dudo, entonces viene, en vez de gozo, viene la angustia. La tristeza también, la amargura, el resentimiento. Todas estas situaciones quizás son situaciones del corazón que no se han solucionado. Cuando tengo tristeza, cuando tengo amargura, cuando tengo resentimiento. Es bueno no permitir que todo esto se convierta un estorbo, un tropiezo para llevar una vida de abundante gozo. ¿Cuáles son los resultados del gozo? Un corazón lleno de gozo que expresa un rostro radiante. Estaba preparando un mensaje sobre la llenura del Espíritu Santo y me acordé de una ilustración que dio un pastor. Se las voy a contar a ustedes porque pues no van a estar mañana en la celebración que voy a dar la predicación, pero se las voy a contar. Resulta que un pastor decía que una vez en una congregación el pastor estaba predicando sobre la llenura del Espíritu Santo. Y entonces una hermana colocó una notica para que se la dieran al pastor y la notica decía, el pastor no tiene la llenura del Espíritu Santo. ¡Ay, qué atrevida, qué mujer, cierto! Mejor dicho, no faltan en las congregaciones, pero le llevaron esa notica. Entonces el pastor después desde el púlpito dijo, yo soy un siervo de Dios, yo soy un hombre de Dios. Bueno, empezó a sacar su defensa frente a la notica que le habían dicho. Y yo sí estoy lleno del Espíritu Santo. Y bueno, sacó una defensa y bueno. Entonces volvió a escribir esta hermana. La misma persona volvió a escribir. Si el pastor está
lleno del Espíritu Santo y tiene gozo, que se le note. Entonces él volvió a leer y entonces él cayó en cuenta. Él ya dijo, bueno, el asunto no es que yo tenga defensa, el asunto es que si realmente sí tengo la llenura del Espíritu Santo y si tengo gozo. ¿A qué vamos con esto? Que un corazón con el fruto del Espíritu Santo y con gozo se le nota. Y no porque de pronto su personalidad sea muy fría, muy seria, no, eso no tiene nada que ver con eso. Pero el gozo está allí, la alegría en sus palabras. Aquí dice también un rostro radiante, un canto. Es difícil que en una persona que lo que tenga es amargura, resentimiento, frustración, eso que dice, no, eso no se va a dar, mejor dicho, de pronto usted conoce a alguna persona como eso que dice uno hasta es como tóxico hablar con estas personas porque todo es negativo, todo no se da, todo. Es difícil que realmente una persona como estas tenga gozo. Y no estoy diciendo que todo es color de rosa y muy chévere, no, sino que hay una evidencia. Mire, el fruto del Espíritu Santo en nosotros se debe reflejar, se debe reflejar. También el resultado es cánticos, alabanza a Dios, gratitud, pero también fortaleza. Un corazón con gozo, dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, le da a uno tranquilidad, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos 15 minutos. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre el gozo? Yo, pastor. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Claudia? Claudia. Bueno, Claudia. Que analizando esto, o sea, nosotros a veces en medio de las dificultades, ya sean familiares o así, uno sabe que uno está con el Señor y que todo lo que pasa es por algo, tiene un plan, tiene un propósito, pero cuando vienen, digamos, luchas o dificultades que son muy duras, digámoslo así, que son más bien difíciles, como que nos soltamos, nos desconectamos del Espíritu de Dios y volvemos a esa humanidad, a esa carne y hueso que somos, olvidándonos con quién estamos. Y lo digo porque uno siempre ha escuchado mucho acerca del gozo, uno ha escuchado la vida de Pablo y uno admira a Pablo, cómo en medio de todo lo que él vivía, en medio de estar encarcelado, antes usó eso como propósito y vivía con gozo y uno decía, pues qué rico ser como Pablo, ¿cierto? Pero cuando vienen esas luchas, uno como que, sí, lo que tú dices, nos desconectamos del Espíritu de Dios y ahí viene esa parte humana. Y me acordaba ahorita que hablabas de mantener el gozo, de saber pues que estamos con el Espíritu Santo, me acordaba de esa historia que está por allá en Lucas, que va el Señor en la barca con los discípulos y se desata una tormenta y él está haciendo una siesta y los discípulos lo despiertan, Señor, Señor, nos vamos a ahogar. Y yo leía esa historia y yo decía, pues ¿acaso se les olvidó con qué más? Entonces, ¿cómo que nos vamos a ahogar? ¿Cómo que nos vamos a morir? Y ellos teniéndola ahí físicamente y como que les olvidaba con quién van. Entonces lo veo como igual, o sea, en medio de las dificultades y las tristezas, como que se nos olvidara con quién estamos y que Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida y que por cualquier situación que pasemos, pues es por algo y es porque de todas maneras en la vida tenemos aflicción. Pero yo lo digo también por mí, porque hay situaciones en las que uno, o sea, ¿cómo no me va a doler tal cosa de un hijo? ¿Cómo no me va a doler? Claro, es normal que nos duela, pero mantener lo que usted dice, o sea, en medio de todo esto, ¿cómo puedo decir yo, ay, no estoy tan gozoso? No, es un ejercicio fuerte que nos toca hacer para decir, no, en medio de eso yo estoy contento. Sí. Entonces, yo pienso que en nuestra humanidad cuesta, pero si estamos muy conectados con el Espíritu, pues la idea es llegar a ese nivel de tener ese gozo en medio de la dificultad. Eso, muchas gracias, Claudia. Eso es verdad, eso es verídico. Cuando vienen las dificultades, ¿cómo reaccionamos? Hay fruto del Espíritu y vuelvo a la ilustración de Jennifer, que me parece muy clara.
si estamos cortando el racimito de uvas para que pueda crecer mejor la otra, y luego así será con la otra, para poder cortar y crecer. Creo que el Señor hace eso con nosotros, eso se va renovando día a día, pero tenemos que tener una conexión con Dios, lo que dice Juan 15, separados de Él no, porque separados de Él, y como dice Claudia, no estamos conectados con el Señor, nos absorben las situaciones de la vida, nos absorben la que sea. Quizás de pronto las situaciones familiares son las que más nos tocan el corazón muy fuerte, ¿no? Cuando tiene que ver con hijos, cuando tiene que ver con seres queridos, que uno diría, no, yo siempre pienso en el tema con los hijos y digo, pues uno puede sobrellevar las cosas, pero cuando los ve uno a ellos en situaciones, fácilmente se puede inquietar, asustar, se puede llegar a confundir. Y ahí, si no hay una conexión con el Señor, con el Espíritu de Dios, una vida de